Muy buenas tardes, bienvenidos a este primer programa del Carnaval de la Chapa Pelá, que es una de las metas de este proyecto, que es un evento apoyado por el Ministerio de Cultura, Programa Nacional de Concertación Cultural. Mi nombre es Emilce Martínez Alfaro, soy la representante legal de la Fundación Román Gutiérrez Morales, quien es la encargada de ejecutar este carnaval en el municipio de Santa Ana. Este año va a ser de manera virtual. Buenas tardes, les habla Rafael Medina Brochero, miembro fundador de la Fundación Román Gutiérrez Morales y artífice del Carnaval de la Chapa Pelá. Hay que agradecer también a la Alcaldía Municipal de Santa Ana por ofrecernos ese inmenso apoyo para la realización de este quinto evento del Carnaval de la Chapa Pelá. Como sabemos todos, por razones de la pandemia que vive el mundo entero, este año el Carnaval de la Chapa Pelá será virtualmente. Y hoy comenzamos con uno de los temas más importantes que pueden acontecer en este certamen, como es los programas radiales que vamos a llevar a cabo. Tenemos como invitado en el día de hoy a nada más y nada menos que a Edgar Rey Sinín. Él es sociólogo e investigador y va a estar dando cumplimiento a una de las metas que tiene que ver con la música folclórica, y en el caso específico, el son vallenato. Muchas gracias a Rafael y a todo el equipo que organiza el Carnaval de la Chapa Pelá, que se ha convertido en una verdadera celebración carnavalesca y que convoca, ¿cierto?, ese espíritu baconiano que llevamos los costeños, los caribeños, los ribereños, los hombres que nos gusta el carnaval. Él me ha invitado a que participe conversando sobre algunas de mis indagaciones sobre el son vallenato, ese aire musical que hoy está incorporado a lo que llaman la música vallenata, pero que en su inicio no tenía esas connotaciones. No podemos nosotros tampoco olvidar que el son, el son que más se conoce en el mundo es el son cubano. De hecho, pues la música cubana tiene su máxima expresión en el son cubano, y por eso la discusión si el son cubano es el mismo nuestro o si el son de la que nosotros tocamos es diferente, en fin. En ese sentido, la música nuestra del Río Magdalena ha estado también muy evolucionada a partir de los cantos tradicionales o de la música tradicional, como es precisamente el chandé, la tambora, la cumbia y todas estas, los bailes cantados, el pajarito, todos estos aires que han significado mucho para la cultura musical, no solamente del Caribe colombiano, sino del país. He titulado entonces esta conferencia como El son vallenato nació en el Río Magdalena, Pacho Rada, su creador. Sin duda puede ser muy, polémico, ¿verdad?, esta afirmación. Sin embargo, pues lo decimos con mucho cariño. Conocimos al viejo Pacho, lo recordamos desde los cantos que oíamos allá en mi pueblo, en Pinto, cuando yo nací era corregimiento de Santa Ana, y luego cuando trabajó con nosotros en el Instituto de Cultura del Magdalena, el viejo Pacho Rada con su música. Entonces, en el libro El hombre y su río, que escribí ya del año 95, precisamente incorporé lo que yo llamo el acordeón riana. Y el acordeón riana o el acordeón ribereña la introduje como una parte al lado de la cumbia, al lado del chandé, del Corpus Christi, de todas estas fiestas, por una razón. Ese instrumento musical que se llama el acordeón, ¿verdad? Se ha discutido mucho, 2, 3 hipótesis por dónde ingresó a Colombia, por dónde llegó. Y algunos consideran que llegó por Riohacha, que entró por Riohacha, ¿verdad? Por el mar. Todos llegaron por el mar, por supuesto. Y se quedó ahí en lo que podríamos llamar en la hoya del río Cesar, alrededor del sur de La Guajira y el Valledupar. Entonces, ahí eso fue muy significativo. Lo importante también es que mucha gente o muchos investigadores consideran
que el acordeón ingresó por el río Magdalena. De eso hablaremos. Entonces, ¿por qué por el río Magdalena? Porque el río Magdalena era, digamos, la fuente, el puerto de llegada a Sabanilla, Cartagena o Santa Marta, por donde llegaban los barcos que desde el año de 1824, 25, cuando Helber le tuvo el contrato para viajar por en la navegación a vapor, pues se podía introducir estos instrumentos. Pero después, en el año de 1840 hacia adelante, cuando ya se va a regularizar, también digamos, la navegación por el río va a ser importante por la presencia de alemanes y de una serie de europeos que van a llegar al río. Voy, con base en mis trabajos, a leer algunas cosas y también en algunos colegas, amigos, investigadores, tipo Ciro Quirós, Julio Oñate, Consuelo Araujo, otros escritores, investigadores que han precisamente discutido, han escrito sobre la fiesta y en este caso sobre el son vallenato. Entonces, lo primero que quiero decir es que mucho antes que la música de acordeón, popularizada hoy como vallenato, tuviera el grado de comercialización, especulación y decadencia, como se dice, los ribereños conocían la música vallenata. ¿Sí? Bailaban con el acordeón, con la música de acordeón mejor. Y así se llamaba, música de acordeón. Esa música de acordeón lo va a decir precisamente un autor como Géneco Rangel, precisamente, que va a estar en sus escritos de 1948, cuando publica Aires Guamalense, pero que suponemos nosotros que toda la información la ha recogido desde comienzo del siglo XX. En el año de 1880, cuando la navegación por el río Magdalena es la única forma de llegar al interior del país, hay un personaje de origen francés que se llama Julio Creveus, quien dice que llegó al país en agosto, entró por Sabanilla y el 29 de agosto de ese año partió de Barranquilla rumbo a Bogotá. Y justamente este hombre dice que iba en el vapor José María Pino y afirma que luego de hacer el recorrido desde Magangué, ya los barcos pasaban era por Magangué, no por Monpós. El 3 de septiembre salieron y en las horas de la tarde llegaron a un punto que hoy es un corregimiento del municipio de Puerto Wilche, que se llama Boca del Dique de Paturia, se llamaba en ese momento, y dice él precisamente que se dedicaron a recorrer el pueblo. Y textualmente dice lo siguiente: por la noche se reúne la gente del pueblo cerca del barco y a los sones de un acordeón y un tamboril se entrega a algunos bailes en los que toma parte muy activa nuestra tripulación, es decir, los que van con él en el barco. Esto es bien significativo porque en 1880 también hacia la parte de La Guajira vamos a encontrar información que ha sido recogida por algunos autores y que recientemente en un trabajo del doctor Joaquín Viloria ha hablado de cumbiamba, de acordeón, de vallenato, y por dónde llegaron los acordeones. Precisamente se habla de que también los acordeones pudieron llegar y llegaron en un número muy significativo por los lados de Cúcuta, es decir, venían por los lados de Venezuela. Entonces, así como entraron por Riohacha y entraron por el río, como decíamos, vamos a encontrar a otros pensadores que van a estar conversando sobre el ingreso del acordeón. En ese sentido, es bien interesante señalar que el acordeón inicialmente va a estar acompañado de un tamboril, es decir, es biénnica si se quiere. Más tarde va a llegar la guacharaca. El siglo XX
dice Géneco Rangel que en su pueblo, en el Guamal, pero en los pueblos del río Magdalena en general, van a existir una especie de parranda, ¿verdad?, de bailes que convocan y que se llaman los bailes de, digamos, de la cumbiamba. Y en esa cumbiamba, inicialmente, dice Géneco Rangel, hay por lo menos solamente tres ritmos. Uno o tres aires, que son uno que es el merengue, otro que es la puya y un tercero que es el son. Es decir, en este momento, según Géneco, no hay paseo todavía. En esta misma dinámica se desarrollan los planteamientos de otro guamalero, pero creado y desarrollado, y que lo admiramos mucho en Santana, que se llama Antonio Brujés Carmona, quien precisamente también va a hablarnos de estas cumbiambas y del merengue y del porro y de todas estas fiestas y de todos estos ritmos que se van a bailar y que se van a cantar a la orilla del río Grande de la Magdalena y en esta región de la Depresión Momposina. Todo esto es válido, ¿verdad? Porque realmente el acordeón va a llegar en el siglo XIX por varias partes del Caribe. Lo importante para estos que se discute, algunos también hablan de que ha podido entrar por Tolú, de las acordeones en la sabana. Lo importante es que el acordeón se quedó con nosotros en el corazón, se quedó con nosotros como un instrumento que forma parte de nuestra creatividad, de nuestra alegría, de nuestros sentimientos, y el acordeón acompaña hoy la vida nacional. Una de las teorías dice que entró por Riohacha, otra y que se quedó en la olla del río Cesar. En el siglo XIX y en la primera mitad del siglo XX se le reconocía con el nombre de la provincia de Padilla, o sea, el sur de la Guajira, pero también se hablaba de la provincia del Valle de Upar, que es una parte del norte del Cesar. La otra hipótesis dice que entró por el río Magdalena, en los barcos que llegaban, precisamente que remontaban y que venían desde Europa y los Estados Unidos, pero fundamentalmente venían de Europa. La propuesta de que el instrumento alemán, denominado como acordeón, llegó al país por el río, es muy conocida por los pueblos ribereños y se sustenta en el hecho de que precisamente este es un instrumento musical que según data de 1829 como acordeón. Beto Murga en Valledupar tiene un hermoso museo precisamente del acordeón, donde hay una serie de instrumentos previos al acordeón desde la China, 3000 años tal vez antes de nuestra época ya habían algunos importantes instrumentos musicales. Pero el acordeón nuestro, que fue construido, ¿verdad?, por el alemán, por el germano Cyril Damián, acaba digamos, en el año de 1829, cuando aparece, estamos nosotros apenas entrenando la navegación por el río. El barco Fidelidad apenas comienza a remontar las aguas del río Magdalena después de la Concepción Helber. Sin embargo, creemos que por allá todavía no está llegando el acordeón y que el acordeón va a llegar muchos años después, al final del siglo, como lo testimonia este viajero. Lo importante es que esta tesis de los europeos que entran por el río, que van en estos barcos, que son de origen alemán, ¿cierto?, que son holandeses, todavía están esos apellidos por ahí, los Van Stralen, los Kot, los Sinning y otros, los Arques, todos estos apellidos que están ahí a la orilla del río Magdalena. De todas maneras, lo que más o menos se plantea después de la década de los 50 del siglo XIX es que el acordeón, por ser un instrumento musical que permitía el acompañamiento, que tiene ritmo, que tiene una serie que dice que lo que quiere decir que con este instrumento no se necesitaba otro para marcar el ritmo, y por lo tanto, al saber su manejo, se convirtió en un instrumento que los marinos que venían en los barcos lo tocaban para acompañarse. Imagínense ustedes en esos viajes larguísimos por el río Magdalena, remontando el río para llegar hasta Honda, era un mes y medio, etcétera. Entonces ahí posiblemente que con este instrumento
digamos que tenía esa posibilidad que era superior al piano o al bandoneón, etcétera, etcétera, la importancia de tener en el río Magdalena el acordeón. Hay un autor muy importante, Luis Darío Gómez, él es de Plato, Magdalena, médico tal vez, ya murió tal vez. Él señala lo siguiente: del río el acordeón pasó luego a la montaña de la costa norte, donde echó raíces muy profundas, pues allí el campesino lo adoptó y comenzó a ejecutar en él nuevos aires musicales, dando así origen a la música vernácula de aquella región del país. Los primeros acordeoneros criollos solo tocaban polcas y valses. Más tarde comenzaron a hacer el fondo musical en las piquerías, en los decimeros, hombres que trabajaban por lo general como guías de ganado. Con el tiempo, los decimeros comenzaron a tocar el acordeón para acompañarse a sí mismos. La parranda nace inmediatamente que se le pone música a las décimas. Las estrofas de la parranda son, por ende, de 10 versos y las versificaciones ilimitadas. Todas las estrofas tienen una misma melodía, a excepción del estribillo o coro, el cual sirve de descanso para el cantante o para, entre otros, terciar en la porfía. De aquí viene precisamente lo que es la piquería que Ciro Quirós y otros van a desarrollar también alrededor de esta forma inicial del vallenato. A este respecto se suma también lo que dice Géneco Rangel. Siendo la cumbiamba amenizada por la música del acordeón y distribuida las cosas como cumple la regla de este baile, el acordeonero pone la pierna de sostén a la cabeza del acordeón y luego repliega para echar coplas que entran suaves y acompañadas en las notas musicales. Todas vienen de improviso y toman su móvil de cuanto sea causa de alabanzas y comentarios en este entretenimiento. De tal manera que ahí hay unos elementos que nos permiten ir avanzando en el conocimiento de la presencia del acordeón en el río Magdalena. Vale la pena comentar que el libro de Géneco fue del año 1948. Lo cierto es que el texto citado sustenta la apreciación de Gómez al afirmar Rangel que el acordeón amenizaba las cumbiambas sin otros instrumentos y que los cantos eran verseados, décimas que nosotros escuchamos acompañados por estribillos como aquel hermosísimo Amor, Amor. Igualmente las primeras canciones fueron poesías compuestas por para otros menesteres, y muchos de estos cantos eran los chandés. Hay importante subrayar el papel del chandé, de los bailes cantados. Toda la familia de la música de los ribereños que asistimos al Festival del Chandé de San Sebastián, o a los chandés interminables en Pinto o ahí en Talaigua Viejo, son justamente esa improvisación permanente a partir de un estribillo. Igualmente todas estas canciones van a estar fundamentadas, van a estar muy en el corazón de todos los hombres del río y que se van a repetir. Importante también destacar que por allí, por el río Magdalena, muchos poetas, entre ellos Julio Flores, va a tener justamente una piquería de pie forzado ahí en Guamal, precisamente con un acordeonero. En la subregión encontramos grandes cultores del instrumento, y esto ya es interesante. Este instrumento musical va a ser cultivado por grandes hombres del río Magdalena, entre ellos Abel Antonio Villa, de Piedras de Moler, corregimiento de Tenerife, hoy creo que pertenece a Zapayán, a orillas de la ciénaga de Zapayán. Autor de un inmemorable tema, de un canto bellísimo, La muerte de Abel Antonio. También está el plateño Enrique Pertús, famoso por su
composición hermosísima, sus paseos y merengues como San Isidro Labrador y La Consentida, que los interpretan los Zuleta. En Plato nació también una de las acordeoneras mujeres, de las primeras, precisamente Maribel Cortina, que hasta, digamos, se ganó, fue finalista, algo así, en 1988, ganadora del primer premio a la categoría aficionado, le ganó a los hombres, Maribel Cortina, de ahí precisamente de Plato. De Pinto fue muy conocido precisamente Ovidio Martínez, acordeonero, que ganó un festival del acordeón de esos que se realizaban aquí en Santa Marta por allá en el año de 1977, 78 tal vez. Pero también están los cantos de Julio Erazo de Guamal, los cantos de José Barro. Hay un canto de José Barro muy bello, precisamente El Vaquero, y muchos otros compositores que hoy nosotros podríamos recordar. Hay el papá de Jimmy Zambrano, ese gran ejecutante del acordeón, es precisamente de origen, el señor es de Guamal, el papá de Jimmy Zambrano, el que estuvo tal vez con Jorge Celedón. Es decir, hay una tradición de ejecutantes de la música de acordeón. Pero los viejos ya como yo recordamos cuando llegaban los grandes acordeoneros, Alejo Durán, Pacho Rada y otros de nuestros, digamos, compositores que llegaban al río Magdalena, a los pueblos del río, vendiendo sus discos, porque la música se escuchaba era en las cantinas a través de las bocinas. Quiero también señalar, para mirar un poco a lo que yo llamo el padre del acordeón, al maestro Pacho Rada, para significar un poco lo siguiente. El maestro Pacho Rada nació en Plato, Magdalena, a la orilla del río Magdalena, y luego se fue a vivir al difícil. Voy a señalar los siguientes aspectos. Lo primero que hay que decir es que Plato es un pueblo muy musical. Desde el siglo XIX, ¿cierto?, los europeos que caminaban por el río van a encontrar mucha música en Plato, Magdalena. Por decir algo, el John Potter, ¿verdad?, va a pasar por Plato y va a encontrar va a encontrar música. Y miren lo que va a encontrar. Fuimos a dar a una casa en la primera misión inglesa, donde estaban dos muchachos negros tocando violín, una muchacha tocando tambor y un mulato el triángulo. Nos causó gran sorpresa oír a estos músicos morenos tocar algunos valses con gran gusto. Los criollos, indios y negros tienen un oído excelente para la música. Esto lo dice John Potter Hamilton, la primera misión inglesa acreditada en Colombia en 1830. En esa población, ya en 1831, era una aldea, se decía, en los que recorrían el río, era una aldea notablemente limpia y bonita. Plato es un emporio de música, de músicos. Sabayet, pero fundamentalmente los Saumé. El famoso Wilson Choperena, de la Pollera Colorá. Pero quiero destacar a los Saumé porque existió lo que se llamó Saumé y los Plateños, que interpretaban valses como Tristeza del Alma o Ensueños del Magdalena, algunos de estos valses bonitos que se escuchaban, y mucha música que después se llamó tropical, era una orquesta, muchos cantos de Pacho Rada, etcétera, etcétera. Allí, en esa población de Plato, nació precisamente Pacho Rada. Nació el 11 de mayo de 1907. Francisco Pacho Rada Batista,
uno de los que sean de los tantos Francisco el Hombre, un triétnico ribereño con un oído excelente para el acordeón. Su padre fue Alberto Rada Ballestas, acordeonero. Tenía un acordeón cuya marca no hemos podido detectar, pero que Pacho Rada decía que su papá tenía un acordeón marca Gloria y que a él le regaló un acordeón precisamente que compró en un almacén en el municipio vecino a Plato, Zambrano, que era, digamos, en ese momento el epicentro comercial de la región, de esa parte del río, porque allí hasta ahí llegaban los barcos europeos a cargar el tabaco que se traía de los Montes de María, del Carmen de Bolívar y de todos estos pueblos. Entonces, en esa dinámica, ¿verdad?, vamos a encontrar nosotros a Pacho Rada y en efecto es un hombre que va a estar tocando el acordeón desde muy pelado, muy pequeño. Él le sacaba el son, digamos, sacaba la música acordeón y va a componer su primera canción, su primer canto, que se llama El Toro Tutecame, nombre de una vaca que le regaló su papá, la cual casi se muere en su primer parto. Esto pues nos permite explicar que Pacho Rada va a estar influenciado, según entrevista que nos concedió, influenciado mucho por los chandé. Por eso él va a componer precisamente sones que van a estar, digamos, muy ligados al chandé. Y dice: yo tengo un toro de estilo, hijo de la Tutecame, es un toro recogido y es un toro de mancha grande. Tengo un toro mancha grande, pero se quiere morir. Ya ese toro lo perdí, el hijo de la Tutecame. Y este es bien interesante porque Pacho va a estar cantándole a toda a la vivencia, a la cotidianidad. Desde temprana edad, Pacho demostró ser un gran acordeonero. ¿Quién le había enseñado? Nadie. Lo aprendió viendo a su padre, Alberto. De aquí surge la leyenda de que el diablo le había enseñado el arte. ¿Y por qué no Dios? Tal vez porque en nuestra cultura tenemos la idea de que Dios es triste y el diablo es alegre, es un bacán y refleja los sentimientos profanos. Cuando de la finca llegó al pueblo, sus habitantes ricos y pobres se estremecieron. ¿De dónde salió ese muchacho que toca tanto? Los gamonales, enloquecidos por la ejecución del joven músico, le regalaban acordeones que compraban en el vecino municipio de Zambrano y en otras ciudades. Dice Adolfo Pacheco que cuando llegó, él estaba muy joven, Pacho Rada, a tocar a San Jacinto, que él fue a conocerlo, fue más gente a recibirlo que cuando llegó el presidente Mariano Ospina Pérez, que era presidente. Porque Pacho Rada era un líder de la música popular. Dice Adolfo Pacheco que Pacho llegó con 3 burros, donde iba montado él con sus acordeones y donde llevaba las 2 mujeres, porque Pacho Rada tenía 2 mujeres. Él no cobraba la final. Los finqueros, los hacendados les pagaban con comida, con ron, y él vivía feliz con eso. Y le daba comida a las mujeres. En un momento tuvo tantos que no alcanzaban los burros para transportarlos, los acordeones. Todos se sorprendieron por la forma de tocar el bajo. Un bajo profundo, melancólico, sostenido como si llorara desde las profundidades de la tierra. Dicen que en la lejanía se escuchaba el bajo de Pacho Rada. El apodo de Francisco el Hombre lo recibió de su tío Manuel Rada en 1916, cuando aparecieron en él acciones propias de un hombre y por la forma de interpretar el acordeón. Al llegar a Pijiño del Carmen, luego de la muerte de su mamá, Pacho conmovió a sus familiares y el tío Manuel, al oírlo tocar, expresó: carajo, este sí es el hombre, este pollo se llama Francisco el Hombre. Eso me lo confesó Pacho Rada, que le haya dicho su tío Manuel.
De lo anterior, Pacho Rada va a componer un son. Señores, yo soy el hombre, así lo dice Manuelito. Me llama Francisco el hombre y también el muchachito. Es curioso, pero la cotidianidad se transforma ante la fuerza creativa de los trovadores del folclore costeño. Esto demuestra que muchas veces, sin saberlo, un auténtico compositor es un verdadero poeta. En las parrandas se interpretaban los chandés por las cantadoras, el cual tiene estrofa de 4 versos y un estribillo, lo mismo que el son. Pero por eso se afirma que este aire nació en el río y Pacho fue su creador. Muchos reconocen Julio Oñate, Ciro, Consuelo, etc. Pero también Pacho reconoce que antes de él habían otros que ejecutaban el acordeón más o menos en la misma forma, pero él supo dividir entre lo que va a ser el son y el paseo y todos los aires, y él le va a dar la tonalidad, el bajo preciso para que se identifique como un son. El son es más bello cuando se le acompaña de un solo golpe de bajo. De esta forma la melodía se escucha con mayor esplendor lírico, me dijo Pacho alguna vez. Los caminos que debe recorrer un artista están siempre colmados de dificultades y sinsabores. Para cumplir con un alto destino es menester el sacrificio, la renunciación y el hambre incluso jalona la existencia del soñador. Pacho Rada, con su acordeón, tuvo que adentrarse en las montañas de Plato, el difícil, y allí ganarse la vida como balsamero, o sea, cortador de bálsamo, como cazador de ganado salvaje, y él me dijo, cualquiera que fuera el trabajo que realizara, siempre cargaba con mi acordeón. El hombre no se despegaba del acordeón. En el año de 1930, Pacho tenía fama en todas las montañas de Plato y poblaciones ribereñas, como Pinto, Veladero, El Difícil, Pijiño del Carmen, San Ángel, Tenerife y en todo eso que llamamos la nación Chimila, Nueva Granada, Apure, etc. Por ello, era contratado para animar la fiesta de los ricos, cumpleaños, bautizos, matrimonios, parrandas, fiestas patronales y en fin, donde había fiesta, ahí estaba Pacho con su acordeón. Era tan importante la presencia del músico que los habitantes de un pueblo se iban a verlo a tocar a otro y la relevancia de cualquier celebración se medía por él. Fue por este año que, inspirado por el amor al acordeón, a su musa le compuso la lira plateña, un famoso canto vallenato que dice: yo tengo amores de lira, tengo una lira en mi alma, por eso es que no tiene calma, no tiene descanso en la vida. Y el coro dice: es una lira plateña, nació a orillas del río, tiene bastante zumbido, se oye en la tierra ajena. El humor caracteriza el temperamento de Pacho Rada. Conforme con su música, se había irreemplazable en las fincas, en los pueblos del Magdalena Grande. Los envidiosos lo atacaban, pero él, enemigo de las peleas, trataba de no meterse en ninguna discusión. Sin embargo, a algunos, dice en uno de sus versos, dice que piel roja, su fama vuela de boca en boca. Era un lema de este cigarrillo del pasado. Y entonces, como lo difamaban a él, entonces él sacó este so. Dice: eso está escrito en una hoja, lo dice Francisco Rada, la gente me tiene rabia y me tiene de boca en boca. Es decir, lo tiene como el piel roja. Pero hay un tema musical muy importante de Pacho Rada que es el que más lo identifica, y es el son, el tigre de la montaña. Este tema musical tiene su historia, y era que en el Valle de Upar, se criticaba a Pacho Rada. Posiblemente dice él que Emiliano Zuleta o Morales lo estaban criticando porque él vivía en el monte, en la montaña, y que eso no estaba bien, era un corroncho, por decirlo, ¿no? Entonces él dice que les compuso el siguiente son. Dice: no sé si será Zuleta el de ese son, que me está tratando de tigre de la montaña, o será Morales en su acordeón. Yo siempre perdono al que se engaña.
No sé si será su letra de ese son que me está tratando tigre en la montaña. No sé si será su letra de ese son que me está tratando tigre en la montaña. O será moral en su acordeón, o será moral en su acordeón, o será moral en su acordeón. Siempre perdona que se engaña. Entonces ahí viene un coro. Oye mi vida, oye mi malle. A mí me gusta enseñar al que no sabe. Oye mi vida, oye mi malle. Yo siempre perdono al que se engaña. A estos provincianos que se le ha metido de estarme tratando de tigre por ofensa, deben de tener en cuenta que el tigre no tiene amigo. Oye mi vida, oye mi malle, a mí me gusta enseñar al que no sabe. Oye mi vida, oye mi malle, y yo también perdono al que se engaña. Y así sucesivamente Pacho Rada va a estar siempre componiendo grandes sones, y ahí el maestro Pacho Rada le da una demostración al viejo Emiliano y a Morales de que dejen de decirle el tigre de la montaña. Y a propósito de eso, entonces en El Difícil hay justamente un festival que se llama El Son del Tigre de la Montaña Pacho Rada, y es precisamente porque él es bien interesante esa propuesta musical, y que él trata precisamente de estar tratando de escribir sus poemas, sus canciones dedicadas a tratar de mostrar la posibilidad de mostrar el son y mostrarse él como ese creador del son. Para terminar, vamos a otro son de Pacho Rada, que es el creador de este aire musical. Los invito a consultar una vasta bibliografía que existe. Pero fíjense que Pacho Rada escribe un canto que lo hace muy popular Juancho Polo Valencia, que se va a llamar La riqueza no es la plata. Y precisamente Juancho Polo lo canta con esa voz cadenciosa, con ese acordeón, con ese bajo, ¿no?, del son del hombre de Juancho Polo Valencia. Y dice estos versos hermosísimos, y que la plata, la riqueza no es la plata. Dice: yo digo lo que pasa, yo digo lo que pasa, yo digo lo que pasa, como todo el mundo sabe. Yo digo lo que pasa, yo digo lo que pasa. Yo digo lo que pasa como todo el mundo lo sabe. Riqueza no es la plata, riqueza no es la plata, riqueza no es la plata, riqueza no es la plata. Riqueza no es la plata, riqueza no es la plata. Riqueza no es la plata, riqueza es una madre. Si sufro una gravedad, si sufro una gravedad, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa a cada rato? Una mujer bien paga, una mujer bien paga, una mujer bien paga siempre me mira con asco. Sufro una gravedad, si sufro una gravedad. Si sufro una gravedad, ¿qué te pasa a cada rato? Una mujer bien pagada y una mujer bien pagada. Una mujer bien pagada siempre me mira con asco. Como tengo mi padre, como tengo mi padre, mi padre, como tengo a mi padre, por eso no me aflijo. También tengo a mi madre, también tengo a mi madre, también tengo a mi madre, y siempre dice: pobre mi hijo. Como tengo a mi padre, como tengo a mi padre. Como tengo a mi padre, yo por esto no me aflijo. Yo tengo a mi madre, también tengo a mi madre. También tengo a mi madre y siempre dice: pobre mío. Y reivindica ese carácter de padres y no plata, y es los valores. Pacho Rada, sin duda, en vida recibió muchos homenajes, entre ellos el que le hizo el Instituto de Cultura del Magdalena
por allá en el año 96, 97, en el gobierno de Jorge Caballero y que yo dirigía el instituto, y otros le han, el homenaje que se le hace en el difícil con el festival Son del Tigre La Montaña, su tierra natal es Plato, le ha rendido tributos, y en los festivales del Hombre Caimán se canta mucho la lira plateña como ese himno de Plato. Igualmente, Pacho, durante 83 años que vivió, nos dejó muchas enseñanzas, la humildad, y nos dejó ese legado de la música, el son vallenato, que hoy reconoce inclusive los más expeditos investigadores de la música vallenata, y que el mismo Festival del Acordeón de Valledupar le hizo un homenaje, le rindió un homenaje. Era el último de los últimos juglares, de tal vez el juglar mayor, en algún momento lo denominé, porque sin duda Pacho Rada significó para la música vallenata, para el río Magdalena, lo que han significado García Márquez con sus 100 años de soledad, con su realismo mágico para la literatura del mundo. El son vallenato es un son ribereño, como dicen algunos, es un son que estuvo ahí y está en nuestro corazón, ese bajo cadencioso que desde el Paso Cesar hoy, antes Magdalena, en la voz de Alejo Durán, aquel canto tan hermoso, Altos del Rosario, y tantos otros cantos que Alejo Durán, Abel Antonio, el Pacho Rada y tantos han interpretado. En ese sentido, queridos compañeros de el Carnaval de la Chapa Pelá, es mi contribución para que entendamos un poco que la música del río Magdalena, ¿cierto?, hizo un gran aporte a esto que hoy denominamos la música vallenata. Aquí concluye el primer programa del Carnaval de la Chapa Pelá sobre los ritmos folclóricos. Agradecimientos a todas aquellas personas que estuvieron viéndonos a través del Facebook Live de la Fundación Román Gutiérrez Morales y a través de la emisora comunitaria Meridiana Radio. También es oportuno agradecer al Ministerio de Cultura, Programa Nacional de Concertación Cultural, asimismo a la Alcaldía Municipal de Santa Ana Magdalena, a la Oficina de Gestión Social, a la Casa de la Cultura Óscar Delgado Campo. A todos ellos y a todos ustedes que nos estuvieron observando a través de las redes sociales y a través de Meridiana Radio, les deseamos una feliz tarde. Chao.